Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo enseña que para ser del reino de los cielos tenemos que volvernos niños, entonces nos está diciendo una gran verdad que parece fácil de entender, pero difícil de practicar. En verdad, hacerse niño requiere morir al hombre viejo, es decir, al yo autosuficiente, egoísta y también controlador, que quiere tener la vida en las propias manos y planificar todo según la propia voluntad. Cuando vivimos así, normalmente con esa tendencia que llamamos concupiscencia, ¿no? La tendencia al mal o la tendencia a olvidar nuestra condición primera de criaturas frente a Dios, que somos totalmente dependientes de Dios. En otras palabras, que no somos Dios y que como San Miguel Arcángel deberíamos decir en cada respiración: ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Solo a Dios voy a adorar, solo a Dios voy a amar. Solo el Señor puede darle sentido a mi vida. Yo no soy el centro, sino que Dios es el centro. Pero es muy difícil llegar a encontrar ese equilibrio en la santidad. Lo cierto es que solamente con la mortificación, con la renuncia a sí mismo, con el hecho de tomar la cruz, podemos llegar a ser verdaderos discípulos de Jesús. En el caso que hoy meditamos, en el Evangelio de Lucas capítulo 10, se muestra la actitud de las dos hermanas, Marta y María, que eran hermanas de Lázaro. Marta era una mujer santa, una mujer que estaba pensando en Jesús, en servir a sus apóstoles, en ayudar a la iglesia, pero en el fondo estaba centrada en sí misma. Ella quería que las cosas se hicieran a su manera, de acuerdo a sus planes, que según ella eran los mejores y con la mejor intención. Quería tener la casa ordenada, quería tener todo limpio, quería tener todo preparado, quería que la mesa fuera abundante, quería que todos tuvieran un buen alojamiento, y había muchas cosas que hacer en verdad. Pero Jesús le dice: te afanas por muchas cosas, te inquietas por tantas cosas y te olvidas de la más necesaria: estar conmigo, estar en contemplación con tu Dios, dejar que Dios viva en ti, llenarte de la presencia del Señor. ¿Puede haber algo más importante que eso? El exceso de actividad, el trabajo duro, el llevar a cabo los propios proyectos, tiene algo de admirable, de honorable, pero nunca se va a comparar con la vida contemplativa, que es la que eligió María, la Magdalena, la que se puso a los pies de Jesús para contemplarlo, para amarlo, para escuchar su palabra, para meditar, para llenarse de su sabiduría y de su vida divina. Esa es la mejor parte. Ora et labora, decía San Benito, consiguiendo un equilibrio mejor. No es que Marta esté equivocada, no es que debamos dejar de trabajar para dedicarnos solo a rezar o a contemplar o a meditar. Pero lo que dice Jesús es que entre la oración y el trabajo, la parte más importante es la primera, sin ninguna duda. Así nuestro trabajo encontrará un sentido diferente. Ya no seremos nosotros haciendo cosas, desarrollando planes y proyectos, sino haciendo la voluntad de Dios, o mejor, que el Señor realice su divina voluntad en nuestras vidas. Aunque sea lo cotidiano, lo que debo hacer día a día, pero ya no desde mi
perspectiva controladora, sino dejándole el control a Dios. Que el Señor sea mi pastor, que el Señor sea mi guía, eso se logra solo poniéndonos a los pies de Él y contemplándolo, escuchando su palabra. De ahí la importancia de la Sagrada Escritura y también de una actitud de mucha oración. Cuanto más, mejor. Sin duda que nuestro trabajo no menguará, es decir, será más fructífero y más efectivo, porque el Señor va a obrar en nosotros. Y el Señor sí que es creativo, el Señor sí que es productivo. Entonces, mirando a estas dos mujeres, Marta y María, ambas son santas, una representa el trabajo, otra la oración, nos damos cuenta de que la mejor parte es la oración. Jesús tampoco niega que debamos trabajar, porque debemos dar frutos con buenas obras, pero para poder dar frutos con buenas obras y vivir en gracia de Dios, lo primero es la oración, es la contemplación. De tal manera que aquello que dice San Benito, reiterando su bella frase y lema, ora et labora, reza y trabaja, se convertirá en una potenciada actitud, ¿no es cierto?, en la cual la oración será nuestro principal trabajo y el trabajo será siempre en un clima de oración para la gloria de Dios y para amarlo sobre todas las cosas y para hacer que nuestra vida junto a nuestros hermanos, nuestros semejantes, tenga un sentido mucho más edificante, mucho más constructivo, porque el mejor servicio que podemos dar a nuestros hermanos es transmitirles la presencia y la sabiduría de Dios.